Why are we still here? Just to suffer? No tenemos mucho ruido de ventiladores. Sí, haz prueba de audio, Nelis. Ah, ok. Por eso decía que ya se está una haciendo. disculpita de antemano. O sea, pueden decir algo, ¿eh? Sí, Hola, me siento buenos bien días. feliz. Prueba número 2. Espero que esta vez sí se escuche. En la prueba de audio sí se escuchaba. Ya después ya no. Después ya no. No sé. Ya estamos grabando. Ya. Mamá, prende la videograbadora porque estoy grabando con el Charlo en Teotihuacán. Ah, no, pues. ¿En serio? ¿Es en ¿Otra serio? vez? Otra vez estamos grabando con Charlie. Ya que salga bien, por favor. Sí, por favor. Bueno, pues esta es la segunda ocasión que vamos a grabar con Charlie. Esperemos que el día de hoy no nos falle nada acerca del audio. Ahora sí está Barbie ahora productora. sí estoy muy contenta porque estamos casi todo el staff de este chal. Nos faltan todavía algunas personas, pero la verdad es que el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de este bonito podcast, puedo decir que la semana anterior quiero felicitar mucho a nuestro editor, en la cuestión de video. Se rifó. Porque se rifó, la verdad es que se rifó mucho con la cuestión del último video, cargando base de datos, mi licuachela aquí abrazándola. Entonces, la verdad es que me sentí muy contenta, me sentí muy feliz. Y hoy me siento más contenta y me siento más feliz, exactamente porque nos encontramos en San Juan Teotihuacán, en un lugar que se llama Chocolatería Macondo. Yo les recomiendo mucho que vengan, la verdad es que está muy lindo el lugar. Bebidas 100% naturales, haciendo aquí nuestro queridísimo comercial. Y pues, amigos, sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de El Chal Gastronómico. Y el día de hoy, pues, otra vez, Una vez más. una vez más, esperemos que ahora sí ya todo La segunda esté es la bien. vencida, no la tercera, no, es porque que la vez pasada tercera, grabamos sí, dos. exactamente, entonces la tercera es la vencida. Y esperemos que este sea un capítulo que tenga, pues, un poquito de interés para cada uno de ustedes, ¿no? Estamos aquí con Carlos. Por favor, introduce yourself. ¿Cómo estás, Muchas gracias, amigo? amiguitos. Pues bueno, es nuevamente otro honor estar con ustedes. Bueno, ya, En ¿no? este Ya, suéltanos. Digo, por ahí se tuvieron algunas dificultades técnicas, pero bueno, esperemos que en esta ocasión pues todo salga ya sin ningún inconveniente. Ujú. Ya dijimos que fue culpa de Barbie productora porque, Sí, ¿sabes? porque No estuvo al pendiente de estuvo al nosotros. pendiente. Nos abandonó. Sí, bueno, pues agradecido de estar aquí con ustedes y pues bueno, compartir también un poquito del conocimiento que bueno, siempre hemos estado ahí platicando y compartiendo entre nosotros, pero pues ahora lo hacemos de una manera pública. Muy bien. No, y qué mejor lugar, Macondo, Chocolatería Macondo, para venir a grabar y del tema que vamos a hablar, ¿no? O sea, También. son como primos hermanos, acá el cacao, chocolate con el cafecito. Con el café. Entonces, Exactamente. aquí nuestro De hecho, amigo es experto en muchas cosas. O sea, es de todólogo, casi, casi. Hasta chambrita seguramente así, ¿verdad, Charlie? Claro que sí. ¿Chambitas, Entonces, amigo? o chambitas. Chambrita. Ah, ok, Ah, muy ok, bien. sí, qué bueno. Entonces, dentro de todos los conocimientos que tienes, que son como infinitos, casi, casi, dentro de lo que más te gusta que nos has platicado es el café, ¿no? Así es correcto, el café es una de las bebidas que más me gustan y por qué no también el cacao es uno de los temas que también me llama mucho la atención y de los que pues hemos estudiado bastante a fondo. Pero bueno, el café es uno de los en donde me he especializado más y pues bueno, ahorita Cecilia puede entender muy bien lo que es la pasión por el café. Ay, sí. La verdad es que ya entiendo un poquito más. En el Inter, en el que estuvimos tratando de grabar nuevamente con Carlos, Barbie productora y yo nos lanzamos a un curso de barismo.
Y la verdad ahora entiendo cuál es la pasión que tiene Carlos por el café, ¿no? Ahora entiendo más cosas acerca del tema y pues ahora ya tengo más cosas que preguntar. Ya tengo más material. Exprimirte como esponja. Exprimirte, exactamente, sí, algo así. La verdad es que estoy pues ansiosa por empezar este capítulo. A ver, Bueno. amigo, mi primer pregunta. ¿De dónde nació esta parte tuya por querer conocer, aprender acerca del café? Pues bueno, todo nace a partir de que, bueno, tú y yo compartimos estudios en la universidad, Así entonces al tener esta asignatura que es barra de cafés, pues me empecé a interesar más sobre el tema. Sin embargo, pues bueno, hubo ahí muchas áreas de oportunidad que se tenían que cubrir y fue cuando me generó más inquietud. Y por esas razones que empecé a desarrollar un autoconocimiento, investigando en libros, en diferentes fuentes, viendo algunos videos tutoriales también para desarrollar algunas técnicas y posteriormente, pues bueno, tuve la fortuna de conocer a mi novia, que ahora es mi esposa, y pues ella me impulsó también en esta parte de conocer el café, me regaló unos cursos de barista y bueno, fue algo muy bello, ¿no? Esos regalos son los que valen la pena. Así Claro, es. por Regalen supuesto. cursos, Regalen conocimiento. cosas que sirvan, regalen conocimiento, Sí. sí. ¿Por qué creen que hacemos el chat? De nada. De nada. Qué bueno, amiguito, me da muchísimo gusto. Y tú siempre has sido una persona que siempre estudias como por tu lado, ¿no? O sea, bueno, yo me acuerdo cuando estudiábamos, como que tú siempre investigabas más allá, buscabas, veías de dónde sacabas la información y has sido como autodidacta en esta parte del aprendizaje, ¿no? Así es, y bueno, no solamente en el tema del café, sino también en otros temas, la cerveza, que bueno, compartimos también la tesis de sobre elaboración de cerveza artesanal, que bueno, fue uno de los capítulos que presentaron Platicamos. la semana pasada, entonces, pues bueno, es algo que compartimos tú y yo, y bueno, también lo hemos compartido con nuestros compañeros, con Barbie Productora, con Ceci, y bueno, es algo que también no nos debemos de quedar nosotros, ¿no? Una parte importante del conocimiento es que lo puedas compartir, Exacto. lo puedas expresar y difundirlo, ¿no? Para que todos estén en esa ideología de empezar a aprender más y sobre todo estar abiertos a todas estas nuevas posibilidades y abrir la mente, ¿no? Destapar los ojos de algo que probablemente nos decían o hacíamos por costumbre, pero que hay una realidad, ¿vale? ¿Te Entonces, consideras café adicto? sí, Sí. ¿Eres de los que a las 4 de la tarde todavía puedes estar tomando café? sí, mañana, tarde y noche, café. ¿Cómo O sea, puedes? te despiertas literal reloj café, ¿no? Sí. O sea, ya vas por el... Sí. No inicia tu día, dices. Digo, o sea, hay ocasiones en las que debo tener abstinencia en el café por una situación de salud que tengo, Ajá. Ok. pero digo, cuando es posible, café. Bendito. Así Ese es. ¿no? Pues cuéntanos, a ver, ¿qué onda con el café? ¿Cómo es que, cuéntanos acerca de la historia del café? Pues bueno, hay muchas historias, muchas teorías sobre el origen del café. Una de las más como relevantes de la historia es esta leyenda de Caldi, en la que se dice que un personaje llamado Caldi era un pastor que llevaba a pasturar a sus ovejas y una de ellas, pues bueno, se alejó del rebaño y empezó a comer unas bayas de un color bastante atractivo, un color rojito. Y una vez que él las consume, se da cuenta de que su oveja, pues obviamente tiene un comportamiento distinto a las demás y empieza a llamarle la atención. Se puso bien high. Así es. Yo imagino lo... Obviamente tuvo un estímulo y bueno, un comportamiento obviamente muy distinto. Se dio la tarea de conocer el fruto, lo llevó al pueblo, el pueblo lo recibió, lo empezaron a conocer, se dieron cuenta de que tenía un aroma característico. Bueno, primero lo satanizaron porque dijeron que las ovejas que lo habían consumido era porque esos frutos eran del demonio. Qué raro. Y bueno, Raro. no pasa, ¿verdad? Sí, no. Ajá. No, y luego una cabra, imagínate, Antes todo no. todo lo que son los ovinos y los caprinos, como que siempre han estado dirigidos a esta cuestión, Ajá, ¿no? sí, Sí. sí. Antes no se la llevaron a Monterrey, Sí. hicieron cabritaseado, o sea. En espetón ahí. Sí. Y luego, ¿esto dónde fue? Eso fue en Etiopía. En Etiopía, ajá. Y luego,
bueno, ya una vez que empiezan a satinizar esos granos, los avientan a la hoguera y empiezan a descubrir que hay un aroma característico, Oh my God. un aroma muy delicioso. Entonces lo empiezan a descubrir, lo beben ellos y empieza a haber también un estímulo entre ellos, ¿no? Entonces aprecian la bebida y lo empiezan a difundir. De Etiopía pasa a Yemen, a Arabia, y fue la primera localidad donde se comercializa el café. Posteriormente pasa a Europa, sale al continente europeo y empieza a difundirse entre los diferentes países. Sin embargo, de forma resumida, pues bueno, se queda en Italia. Y en Italia es donde podemos encontrar la mayor parte de técnicas de las bebidas clásicas de café, como el cappuccino, el latte, macchiato, ristretto, lungo, etc. Bien. E incluso fue donde se desarrollaron las primeras cafeteras, el primer avance tecnológico para la extracción del café, como por ejemplo Luigi Bezzera, que es el creador de la máquina de espresso. Así es. Por eso la marca de... Así es, Bezzera. De máquinas, ¿no? La Así marca es. Bezzera. Betzera. Bezzera. ¿Y cómo llegó? O sea, ¿quién llevó el café a Italia? Supongo que por quiénes, los mismos romanos o en qué época más o menos. Fue, bueno, en esta época donde se empieza a desarrollar este intento de conquista del Imperio Otomano a las diferentes regiones europeas, principalmente los romanos, Ok. es donde empiezan a llegar los primeros granos de café. Ujú. Y entonces es donde se empieza a generar ese auge por el consumo del producto. Sí. Obviamente Ok. después se empieza a desarrollar este gusto por el café, empieza a haber una especialización al momento de preparar las infusiones y obviamente se generan las primeras preparaciones, las primeras máquinas de café, etcétera. ¿Sale? Entonces en esta región del mundo, en Europa, es donde surgen las primeras cafeteras como la que tenemos aquí presente. ¿Qué es esto? Este Ay, es un sifón japonés. Se llama sifón japonés, sin embargo no es japonés, es de origen alemán. Fue realizado o diseñado por Loew, un personaje que es estudioso de la química. Se da cuenta que bueno, él era muy gustoso del café y quería una forma distinta de prepararlo. Entonces toma algunas nociones de los artefactos que se utilizan en la química, un mechero de Bunsen, un soporte universal, y bueno, empieza a diseñar un primer prototipo, y bueno, esto fue a principios del siglo XIX, en 1830 más o menos. Una vez que él desarrolla este prototipo, el bulbo, este bulbo que tenemos aquí, era colocado, y bueno, de hecho ni siquiera era de cristal, era de metal, y ese se colocaba directamente en la estufa. Y como dicen, el hombre lo compone, la mujer lo... Descompone. no lo descompone, lo hace Cancelado. mejor. Lo mejora. Lo mejora. Así es. Este prototipo después pasa a Francia y unas hermanas que también eran gustosas del café retomaron este prototipo del Loew y entonces empezaron a diseñar lo que se llamó en ese entonces el bulbo francés. Y bueno, ya empezaban a desarrollarse algunas primeras nociones del material de vidrio templado. Posteriormente se va a Estados Unidos, en donde igual unas hermanas que fueron las que diseñaron el material Pyrex, empezaron a modificar el material, ya un vidrio templado resistente a las temperaturas, y es lo más cercano a lo que tenemos en la actualidad. Bueno, de hecho es a partir de ahí donde tenemos ya este diseño. Sí, Cuando escuchaban bien. llegan las cafeteras a Estados Unidos, las cafeteras de Bezzera, Ajá. de máquina de espresso, pues empieza a haber un desalojo de las máquinas manuales, las cafeteras manuales, como el sifón japonés, bueno, que en ese entonces era todavía el bulbo francés, Bulbo francés. y bueno, el clásico Chemex, la prensa francesa, que antes se llamaba prensa Stantufo, y bueno, poco a poco fueron cambiando de nombres y de materiales. Entonces se desplazan estas cafeteras y estas llegan al continente asiático, principalmente a Japón, en donde la mayoría de las cafeterías todavía no tenían acceso a estas máquinas
espresso, y entonces le dieron un mayor auge a las máquinas a las cafeteras de infusión manual. Bueno, ellos estaban más acercados a la cuestión de las infusiones por toda Así la es. bola de té, ¿no? Que Sí, siempre básicamente. han manejado. Y entonces lo rebautizan como sifón japonés porque le dieron mucho más auge en las cafeterías y obviamente también en la cultura japonesa. Podemos ver dentro del propio anime, en las series japonesas, muchas veces sacan Ujú. este artefacto, el sifón japonés. Y bueno, es un sistema de extracción de café, el cual se maneja por un sistema de reacciones físicas, como por ejemplo la expansión de los gases. En el bulbo colocamos el agua, en la parte superior colocamos el café, hay una parte intermedia que contiene un portafiltro y bueno, el agua debe estar caliente. Cuando se calienta busca la evaporación del agua, cómo salir, como tiene un sellado al vacío, un sellado hermético, no hay un escape de los gases, entonces el gas se concentra, se expande y empieza a generar una presión para que el agua suba a la superficie. Termodinámica. Así Básicamente, señores. este es como el claro ejemplo de que la gastronomía en general es química y física, y física. todo. Aplicada. O sea, no hay mejor prueba que esto, ¿no? O sea, Así es. literal es un mechero de Bunsen prácticamente, Así es. ¿no? O sea, Prácticamente. es esto. Y hay que contar temperatura, el tiempo de la infusión, el gramaje, ¿no? Del café que se va a utilizar, todo Así ese es. tipo de cosas hay que considerarlas, Dentro ¿no? de la extracción del café, y digo, muchos baristas lo pueden afirmar, algo muy importante es el ratio, los ratios que se manejan, que es la cantidad de café, y bueno, dentro de la cantidad de café también interviene mucho la granulometría que se utiliza, molienda fina, media, gruesa, dependiendo del tipo de cafetera que se está utilizando. Ujú. Y también pues va a depender mucho del perfil gustativo que querramos al final, porque cada molienda nos infiere mucho en el sabor. Sí, ¿Sale? claro, y en la textura, en el cuerpo del Así café es. y en los aromas que va. La cantidad de agua generar. también es algo muy importante, y la temperatura. Un café nunca se debe de hervir. Para que no quede como agua de calcetín, dices tú, ¿no? Así es. Aunque sí existe un método que se llama el método de calcetín, pero obviamente también hay que cuidar la granulometría de la molienda del café para que no quede tal cual como un agua, Como agua de calcetín. de calcetín, como lo mencionaban las abuelitas, ¿no? Sí, sí, Y sí, en sí. cuestiones de café, por ejemplo, ¿cuántas variedades existen? Ok, bueno, hay dos familias, que es la arábica y la robusta, y de la arábica empiezan a derivarse estas múltiples variedades, de las cuales, pues bueno, hay variedades nativas de ciertas regiones, pero alrededor son más de 50 variedades de café, ¿vale? Que están distribuidas entre el continente africano, el continente americano, y también hay algunas que se han desarrollado en el continente asiático. Aquí en México tenemos buen café. Así es, bastante buen café. En México, pues bueno, siguiendo con esa línea histórica de cómo es que llega el café a nuestro país, hay varias vertientes de cómo entra el café a nuestro territorio. Esto surge a partir de mediados del siglo XIX, en donde primero llega el café hacia Cuba, y un personaje que se llama Antonio, él se da cuenta que no se cultiva muy bien en Cuba, entonces lo ingresa a partir del puerto de Veracruz, y entonces empieza a desarrollarse el cultivo de café en lo que es la ciudad de Córdoba. Y ¿Sale? corte A, denominación de origen, dices, ¿no? O sea, se pegó bastante bien. Ok, sí, a partir de ahí pues se define la denominación de origen. Entonces, ¿Denominación de origen en Córdoba? ¿Por Córdoba? ¿O por- es café de Veracruz. Ah, ya. Ujú. Ajá. Pero las poblaciones más importantes y reconocidas por la calidad de café es Córdoba y Coatepec. Así es. Perfecto, muy bien. Entonces, en el año de 1812 se comienza la producción ya comercial del café, Ujú. y lo desarrolló Antonio Gómez de Guevara. En ese año de 1812 empiezan a haber las primeras producciones comerciales y empieza cierta exportación de café. Pero también hay otras vertientes, como por ejemplo
tenemos a Michelena, que es uno de los generales que tuvo mucha relevancia en este proceso histórico de nuestro país, en donde trajo café de Yemen, de esta región de Medio Oriente, ¿no? así es, y lo trae hasta Michoacán. En Uruapan hubo una temporada en donde el café de Uruapan era muy reconocido y valorado por su calidad. Incluso fue una de las zonas cafeticultoras más importantes de aquel tiempo. Y posteriormente tenemos a otro personaje que introduce el café hacia el estado de Morelos, ¿vale? Entonces hay muchas vertientes, aunque históricamente podríamos interpretar de que el café llegó por primera vez a México, pero haciendo estudios e investigación, uno de los primeros contactos que se tuvo con el café fue en Brasil. Así es. Brasil tiene Sí. un buen mercado cafetero, hasta donde Así yo es. sé. De hecho, hay variedades endémicas en Brasil, que son la mayoría de las que se produce aquí, en el continente americano. Por ejemplo, Mundo Novo, Garnica, Catuay, Maragogipe. Tienes razón. Sí, Son sí, variedades sí, sí. que No se nada más desarrollan es Colombia, ¿eh? No, en espérame. Brasil. No, porque hace unos días fui a visitar a Papá Olivo. Papá Olivo es el abuelito de Cintia, ex compañera nuestra de la prepa, muy amiga. Y me estaba platicando exactamente acerca de que todas las variedades que se tienen en el pueblo donde él vivía en Veracruz, él vivió en Veracruz hasta los 13 años, entre Papantla y Gutiérrez Zamora. Es un pueblo que se llama San Pablo, y me estaba comentando que la mayoría de plantas o de plantaciones de café vienen prácticamente herencia de Brasil, ¿no? Para que Así no es. se las comiera, en este caso la plaga, que ¿cómo se llama? La plaga? roya La del roya, café. ajá, para que pudiera sobrevivir la planta en este caso, ¿no? Pero sí tiene razón. Como la filoxera del cafetón, ¿no? Decías. Ajá, nuestro- exactamente. En En nuestro nuestra intento, prueba, en nuestra prueba. nuestro primer intento Ajá. fallido, Ujú. que se come el cafeto. Sí, de hecho, la principal enfermedad es la roya, que también la afecta mucho al cacao. Con cacao. Así es, la roya de cacao y la roya de café. Ok, muy bien. Oye, y cuéntanos, porque la vez pasada estuvo bien padre que nos platicaste acerca del café instantáneo. ¿Qué onda con este café instantáneo? ¿Cómo se hace? Si es instantáneo, si es café, ni es café. Ni es café. Ni es café. Cuéntanos. Bueno, sí, hay muchos mitos alrededor del café, y que a partir de esta charla que tenemos, pues vamos a ir demostrando algunas de ellas, ¿no? La pregunta es, ¿qué onda con el café instantáneo? Que pues muchos, a partir de la revolución industrial y esta nueva evolución de nuestra sociedad, la economía y la forma de vida que tenemos, pues es algo muy práctico, algo que se nos hace más sencillo levantarnos en corto tiempo, agarrar una cuchara, meter un poco de una dosis de café soluble, y no es malo, siempre y cuando se lleve a cabo de una forma correcta y con los estándares de calidad de que merece un verdadero café. Hay dos teams: el team café natural y recién molido y al momento preparado, y el team instantáneo, ¿no? Entonces yo estoy entre esos dos, sinceramente, porque hay veces que sí, por cuestiones de tiempo, pues me preparo un café instantáneo, claro, y rápido, ¿no? Pero también hay que la saber... cosa es tener cafeína en el sistema. Dices, ¿no? Una Hay que cucharada saber. de café, una de agua. Vámonos. Tampoco no soy tan purista, antes sí lo era, y criticaba mucho esta parte, ¿no? De los que tomaban café instantáneo. Entonces ahora ya estoy como en punto neutral, ya llegas a los 30 y como que Dices, dices, "Ay, no ya". puede ser. O sea, aquí hay de todos y De para todo. todos, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, siempre y cuando selecciones un correcto café instantáneo o soluble, que sepas que realmente lo están haciendo con un café de calidad. ¿Cómo se desarrolla el café soluble o el café instantáneo? Primero, haciendo un resumen de todo el ciclo en el que pasa el café, después de la pizca, que es la cosecha, se pasa por un proceso que se llama beneficiado. En el beneficiado o beneficio es donde se separa la almendra, que es el granito, de la pulpa o el mucílago. Y hay tres tipos de beneficiado: el natural,
o que también se le conoce como seco, el lavado, que también se le conoce como húmedo, y hay otro que se llama honey, que está como en el intermedio. Una fermentación. Entonces, en ambos ocurre una fermentación. Bueno, en el lavado ocurre una fermentación maloláctica, lo que nos va a generar al final un toque ácido por naturaleza. En el seco o natural se deshidratan los granos bajo el sol y este mucílago, la mielecilla, se penetra hacia el interior. Como también pasa por un proceso de fermentación, es un sabor acidulado, o un poquito más dulce. Y el honey, que está en el inter, porque tiene esas dos notas, acidez y dulzura a la vez, y por eso tiene ese nombre del beneficio. Ya que pasa el beneficio, ya se aísla el granito, y el grano pasa por un proceso que se llama trilla, que es quitar una cutícula que se llama pergamino, y ya se convierte en café verde, bueno, café oro, que está listo para tostazo. Una vez tostado, se pasa por la molienda, y ya en la industria del café instantáneo, este café molido se infusiona y se filtra. Únicamente la infusión es la que se utiliza. Esta se le inyecta algunas sustancias para poderla espumar, que generalmente es NO2, y se genera una textura espumada del café, y pasa por un proceso que se llama crioconcentración. A partir de un proceso físico-químico, que es la sublimación, pasa primero por un proceso de congelación, y de esa congelación se pasa por un proceso de evaporación de la humedad de forma controlada, que es la sublimación, para pasar de un estado gaseoso a un estado sólido sin pasar por el líquido. Así es. Entonces, ya una vez que se tiene este proceso, la crioconcentración, entonces ya se empieza a fragmentar el producto y se deshidrata, ya para que queden las partículas totalmente libres de humedad y listas para poder servirse. Muchas personas pensaban que el café instantáneo, el café soluble, era una molienda bastante fina del café, pero la realidad es que no. Pues no. Pero es que no se podría disolver. Aquí los O sea, estamos no se no se disuelve. podría disolver, exactamente. Entonces, Así es. yo creo que mucha gente ahorita así como que se quedó química, así como que palabras raras, rimbombantes. ¿Ahora quién? Sí. Crío suena frío y así, frío. Ajá, sí. Crío un niño. Pero sí, ese tipo de procesos para llegar a nuestro cafecito soluble. Y por eso es que a los puristas no les gusta, ¿no? Bueno, Así es. Sobre todo porque la mayoría de los cafés solubles, pues bueno, son procesos ya industriales, y el proceso es casi automatizado. La pizca del café, una particularidad que tiene el café es que los granos maduran de forma independiente. En un arbusto de café, del cafeto, podemos ver algunas flores apenas que están fecundándose, que están en el proceso de polinización, y hay otras que ya están naciendo, otras que ya están maduradas, ya tienen su color característico, que va del rojo cereza a los amarillos, dependiendo de la variedad. Y entonces la pizca debe ser manual de preferencia, que son los cafés que actualmente se conocen como cafés artesanales, o el café de Orgánico, especialidad, ¿no? También café de lo llamamos especialidad o café orgánico, que es un proceso más meticuloso. Obviamente son más costosos porque se requiere de mayor materia, Tiempo. recurso humano y tiempo, Claro, para poder desarrollar una cosecha cuidadosa, que esa es la pizca. Sin embargo, en el proceso industrial, pues bueno, utilizan máquinas que van arrasando parejo. Esté madura o no la valla, agarran parejo, y entonces estos granos, ya cuando llega a la industria, empiezan a separarlos. Claro. Los clasifican por tamaños, por peso, y los granos que todavía están verdes, pues estos llevan un procesamiento diferente, y que nada más podemos mencionar que son aquellos que podemos encontrar saborizados. Estos sobrecitos de sabor moca, sabor capuchino, sabor caramelo, pues obviamente hay que esconder Con los bien defectos. harta grasa deshidratada. La industria Exactamente. obviamente no va a desperdiciar nada. Y por eso saborizante de caramelo, No va a para que no perder, sepa ¿no? café feo. Así dices es. tú. Exactamente, no va a perder, era lo que estábamos escuchando hace unos días en cuestión de que el café sigue siendo uno de los productos que cuando se cosecha recientemente es un producto muy barato, ¿no? Y que no, pues no tienes tanto tiempo como para andar buscándole el mejor postor. Así es. Ujú.
lamentablemente eso es lo que sucede con la mayoría de personas que se dedican al cultivo del café aquí en México, que no reciben el pago justo por el trabajo en estar cuidando una planta. Y no solamente las personas que cultivan café, sino casi todo lo que tenga que ver con la cuestión agronómica, ¿no? Así es, la agroindustria es uno de los principales elementos que deberíamos de cuidar porque es la fuente de suministro de todo lo que consumimos. Entonces, en esta nueva ola de café, porque hay diferentes olas, hay 3 olas hasta el momento, esta tercera ola y la cuarta que se propone es que todo esté enfocado a, por ejemplo, el comercio justo, a la cuestión medioambiental, porque también el cambio climático y las situaciones ambientales están afectando a la cuestión de la agroindustria, específicamente el tema del café, el tema del cacao también lo está sufriendo, la vainilla, entre otros productos que pues tienen mucho valor culinario y cultural en nuestro país. Así es. Entonces tenemos que empezar a buscar, ¿no? Cuál es la cuestión de ir al súper y comprar un café versus, no sé, buscar a lo mejor un lugar como en el que nos encontramos en ese momento y comprarlo, ¿no? Directamente o muchas veces con las personas que lo andan vendiendo hasta en el mismo tianguis, que ya viene literal, es el café, yo creo que más, digo, o sea, dependiendo de cuál sea el gusto de cada persona, eso también es muy respetable, pero digo, es muchísimo más, por decirlo así, natural a comparación de cualquiera que podemos encontrar en el Claro, súper, y ¿no? creo que Así como es. gastrónomos debería de haber esa responsabilidad, Claro. ¿no? Hacia con los productores que nos entregan toda esta materia prima con la que vamos a trabajar. Entonces, sobre todo las grandes empresas, los grandes restaurantes, ¿no? Como por ejemplo ahí tenemos a Enrique Olvera, ¿no? Que es el que se ha acercado más como a los productores que están ahí, ¿no? A la mano de obra directa, ¿no? Hay varias, por ejemplo, ahorita lo que ya se adoptó Benito Molina junto con Solange, en tratar de buscar a personas que literal sean lo más cercano al lugar en donde ellos están ofreciendo ya productos alimenticios para comprarles a ellos, ¿no? Y no solamente eso, sino hacerse de los propios huertos, ¿no? Hay un restaurante en Mexicali, si no me equivoco, en donde literal, o sea, tú vas y cortas lo que vas a comerte. Ajá, o sea, en una ensalada, tú vas, lo cosechas y te lo preparan, o sea, lo desinfectan, lo lavan, lo desinfectan y te lo preparan. Es que vas a garantizar la calidad. Claro, al hacer- frescura. Sí, exactamente. Sí. ¿De dónde Así viene es, el producto? y en este sentido, en la cuestión del café, por ejemplo, en esta nueva tendencia de las cafeterías de especialidad, el café de especialidad, que es aquel que busca que se tenga un contacto directo con los productores y que sea un comercio justo. Por ejemplo, en Chiapas hay una cafetería que se llama Carajillo. El propietario es Jesús Salazar Velasco, que les comentaba la vez pasada, sí. el cual, bueno, tiene un amor muy amplio por el café, incluso él se denomina cafeólogo. Y pues bueno, conoce y ha estudiado todas las propiedades benéficas del café, y sobre todo que ha tenido contacto directo con los productores, incluso los propios baristas que trabajan en sus cafeterías van y se involucran en el proceso de la pizca y en todo el procesamiento. También actualmente ya tiene elaborando en sus cafeterías a hijos de productores. Entonces es como tener la herencia, Aprecio, cafeticultura. amor y pasión Sí, por el así café. es que un barista, un sommelier, cualquier persona que se dedique al estudio de un producto debería de hacer eso, ¿no? O sea, debería en serio apasionarse por el producto y ver como más allá, ¿no? Y yo digo que hasta para ser cafeólogo tendrías que tener ciertos parámetros bromatológicos, ¿no? Saber con qué pudiéramos a lo mejor en un determinado momento combinar, ¿no? Como lo hacía esta chica que estaba catalogada como la mejor nariz del mundo, pero no precisamente para la cuestión de los vinos, sino para la confección de bebidas a través de casi todos los elementos mexicanos que se tenían aquí. Creo que es Ana Ruiz. Sí, La verdad no es cierto, no tengo el dato. Ana Ruiz es de repostería, disculpen. Es otra chica, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero exactamente estaba tratando de involucrar a todas las personas que fueran de este medio en los lugares o los locales que se estaban abriendo nuevamente en la Ciudad de México. Entonces, ahorita me acuerdo, porque si no es Ana Ruiz, es de repostería. Y es que el café también, digo, ahorita tú me vas a sacar de la duda. El café es un ingrediente muy complejo que nos puede aportar muchísimas cosas, ¿no? Aromas, sabores,
texturas, o sea, ¿qué tan complejo puede llegar a ser el café? Bueno, es tan complejo que dependiendo, hay muchos factores que derivan el perfil final de una taza, así como los vinos, el terroir, que es la tierra, el contexto del medio ambiente en donde se desarrolla el cultivo, tiene que ver con el perfil gustativo y aromático. En el café es lo mismo, empezando por el origen, el tipo de tierra en donde se cultiva, la altura en donde se desarrolla. Hay quienes dicen que entre más altura más acidez tenemos en el café. Okay. Entonces es uno de los factores que pueden intervenir, el origen. Otro es la familia, por ejemplo, arábica y robusta. La familia arábica es más aromática, tiene mejores perfiles gustativos, y contiene menos cantidad de cafeína, de 0.8 a 1.5% de cafeína, mientras que el café robusta es más amargo, más denso, genera más cuerpo, pero es más amargo y por lo tanto es menos apreciado por los consumidores, solamente por los puristas o aquellos que gustan de sabores muy amargos, y contiene más cantidad de cafeína, el robusta o canéfora, que va de 1.5 al 3.5% de cafeína. Entonces desde ahí podemos determinar, si yo quiero un toque potente de cafeína, pues me tomo un café con una familia robusta. Entonces de ahí cada variedad pues tiene diferentes también perfiles gustativos, como las cepas de las uvas, ¿no? Cada una tiene una nota muy característica y distintiva. De ahí pues nos pasamos al beneficio, al procesamiento. Un beneficio húmedo pues nos va a dar acidez, un beneficio natural, dulzura, y un honey nos va a dar ese balance acidulado, ¿vale? Okay. De ahí nos vamos al tueste. Los niveles de tueste pues tienen que ver con el sabor. El proceso de tostión o el tostado es el que libera el alma del café, porque apenas si se empieza a tostar y empezamos a olfatear, huele delicioso, el espíritu del café, ¿no? ¿Qué opinas de esas personas? Fíjate que yo en alguna ocasión, visitando artículo 123 en la Ciudad de México, iba yo a Ánfora, iba yo a conseguir unos platos, y exactamente en una esquina hay una cafetería que se llama así Los Portales de Córdoba. Ajá. En esa cafetería yo alcancé a escuchar, o sea, estando para poder cruzar la calle, yo alcancé a escuchar, oye, ¿me das un 70-30? Y me quedé así como de, ¿cómo? Son sus medidas. Ándale, algo así, ¿no? Y le digo, no entendía, entonces sí me quedé ahí chismosa, ajá, la verdad, ajá, observando. En ese momento, pues yo todavía no descubría nada acerca del café, estaba yo estudiando. Y pues sí me paré, ¿no? A ver, ¿cómo está eso del 70-30? Ah, sí, pues es el 70% de tal variedad con el 30% de esto. O sea, ¿qué opinas del blender? Es algo bastante acertado. Digo, con el blended o la mezcla puedes generar diferentes perfiles gustativos. Por ejemplo, un 70% de arábica y un 30% de robusta o canéfora, porque quiero cafeína, pero también quiero un balance de sabores. Un perfil organoléptico muy atractivo, ¿no? Ajá. O por ejemplo quiero un 50% Catuai y un 50% Catimor. Entonces esas mezclas pues nos ayudan a ampliar más todavía el perfil final de una taza, a generar un carácter o una identidad en particular en el café. Es como por ejemplo en los vinos, ¿no? En los vinos que hacen el coupage, que ajá, es una mezcla de diferentes tipos de cepa para otorgarle un carácter específico a un vino. Exactamente. ¿No? Entonces, es algo acertado. Digo, hay quienes dirán, yo soy... nada más una sola. Así yo soy de una sola variedad. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, me gusta mucho la típica. Pero también me gusta experimentar con diferentes mezclas. Y, por ejemplo, la Garnica, que es una variedad endémica de México, y mezclada con, por ejemplo, Puluma Hidalgo y Café de Córdoba, pues son elementos pues bastante interesantes, ¿no? Muy atractivos. Sí, suena atractivo. Pues yo creo, Ceci, que esta vez podemos dividir el capítulo en dos partes. Sí. ¿No? Entonces, porque todavía podemos hablar más del café, no sé cómo es. ¿Sí? Entonces, todavía hay más preguntas que hacer, entonces, pues
vamos a la segunda parte de este bonito chal, ¿no? De Si este quieren bonito ver chisme. el proceso de elaboración del sifón japonés, pues véanlo Aquí se los en vamos a dejar. en el TikTok. En las otras Instagram. redes la vamos a sociales. subir a Instagram, se lo vamos a poner. Aquí también en se lo vamos a dejar al Facebook, final de este aquí episodio. También, en Todas TikTok, partes. en todos lados. Sí, en todas partes va a estar. Entonces, pues nos vemos el próximo jueves, amigos. Amigues. Para la segunda parte de esta bonita entrevista con Charlie. Muchísimas gracias, amiguito, y pues nos estamos viendo el próximo jueves. ¿Algo más que quieras Gracias decir? No, pues nada más agradecer el espacio también a Chocolatería Macondo el día de hoy que nos está aperturando para pues realizar este bonito podcast. Muchísimas gracias, don Fernando, siempre recibirnos. Ya sabe que también las puertas de cada uno de los hogares de los aquí presentes está abierta para cuando usted desee. Muchas gracias, amigos, y nos vemos el siguiente jueves. Bye. Bye. Bye.